Bien, pues la mañana y en ese desayuno que estamos teniendo con los amigos del Partido Socialista, de la agrupación de aquí de Triana, y estamos ahora con el presidente de Joaquín Díaz. Joaquín, buenos días. Buenos días. Bueno, pues primero, gracias por estar con nosotros, y segundo, ¿qué se puede mejorar en Triana? Se está haciendo mucho esfuerzo, pero todavía hay cosas por hacer, ¿no? Yo creo que en Triana hay muchísimas cosas por hacer. Se está haciendo un gran esfuerzo por parte del equipo de gobierno, por parte de Juan Espada, con una atención muy especial hacia Triana, pero evidentemente hay muchas cosas por hacer. En esta tertulia que hemos tenido esta mañana, pues han salido cosas, ¿no? Y cosas importantes, ¿no? Se ha dicho que es importante que Triana tenga una casa de la cultura. Y nosotros estamos de acuerdo, es verdad. Hay pueblos en la provincia de Sevilla con menos habitantes que Triana y están mejor equipados que Triana, ¿no? Por lo tanto, desde el ayuntamiento se va a hacer yo creo que ya en el próximo mandato, porque estamos ya a punto de terminar, un gran esfuerzo en ese sentido. Y yo creo que vamos a tener, llamémosle Casa de la Cultura, hotel de asociaciones, que también es muy necesario que tengamos un espacio donde las asociaciones de Triana pues puedan realizar su trabajo, ¿no? Que ahora pues muchas de ellas pues no lo tienen. Por lo tanto, en ese sentido va a ir nuestra apuesta en el próximo mandato para Triana. Se ha hecho una apuesta importante por la movilidad, se ha levantado mucho pavimento, se han puesto plataformas únicas, se van mejorando cosas poco a poco, sobre todo la parte de este sector de Rodrigo de Triana, toda la parte de alrededor. Creo que se ha mejorado mucho, ¿no? Creo que todo lo que todavía falta por hacer, el tiempo, las dotaciones presupuestarias, es lo que limitan un poco el que se pueda continuar, ¿no? Sí, eso es así, ¿no? Pero es verdad que hemos avanzado mucho en este sentido de infraestructuras en Triana, pero nos faltan cosas que hacer y se nos va a quedar corto este mandato, ¿no? Porque todavía obras importantes que tenemos que hacer en Triana, pues está la remodelación de San Martín de Porre, o está los pisos verdes, la variedad de Don Ubaldo, que fue una apuesta del propio alcalde con los vecinos y que está en el proyecto ya está finalizado, y estas cosas pues quizás no las vayamos a terminar, ¿no? Pero van a estar, yo creo que antes de que finalice este mandato van a estar en marcha. Y después es lo que dice, pues es verdad que tenemos que seguir avanzando en el tema de las infraestructuras en Triana, ¿no? También ha salido en la tertulia el tema de las peatonizaciones de algunas calles, como es la calle Betis, que es una calle que tiene una afección de tráfico relativa, o incluso la calle Pureza, ¿no? Que esa sería, yo creo que tendríamos que profundizar. Ha salido en el debate, pero que habrá que profundizar en ello y ver la conveniencia o no de peatonal, porque esa no es un paseo, es otro tipo de calle, ¿no? En fin, esas son propuestas que han salido en esta tertulia tan fructífera que hemos tenido esta mañana, ¿no? Seguimos charlando con el presidente de la agrupación del Partido Socialista aquí en Triana, don Joaquín Díaz. Joaquín, siempre estáis intentando mejorar las cosas. Yo siempre digo lo mismo, las cosas están bien hechas, las haga quien las haga, y están mal hechas, las haga quien las haga. Eso no cabe duda, ¿no? Todo el mundo intenta mejorar desde cualquier posición, pero yo creo que lo más normal es desde el sentido común, ¿no? Esa plaza de San Martín de Porres, ¿qué tenéis pensado para ella? Porque es muy grande y está muy descabalgada, ¿no? Sí, esa plaza de San Martín de Porres, la zona del mercado y del ambulatorio está muy deteriorada. Entonces hay un proyecto que son una inversión, creo que en torno a los 300.000 euros, y ahí pues esa zona, la zona del mercado, es la que va a verse beneficiada por esta actuación de este proyecto, ¿no? En cuanto a la remodelación de los aparcamientos, nuevos
nueva pavimentación, nueva arbolada, el paseo, el carril bici también va a sufrir una remodelación. En fin, la actuación va a estar centrada en esa parte del mercado que por otra parte pues estaba deteriorada. Esto es un proyecto que ya viene desde el último mandato de Sánchez Monteserín, de Alfredo, sí. de Alfredo. Estaba aprobado, incluso algunos vecinos recordarán que ya estaba puesto el cartel de la empresa adjudicataria, pero después como vino el mandato de Zoido, pues ese equipo de gobierno, por la circunstancia que sea, pues no vio conveniente de efectuar esa actuación en la plaza de San Martín de Porres, que yo no sé si vosotros habrás pasado por allí y habrás visto que está muy deteriorado el pavimento y el carril bici en malas condiciones y la remodelación de los aparcamientos, ¿no? Donde de alguna forma se va a intentar que haya mayor bolsa de aparcamiento en esa zona. El río importante en Triana, y sobre todo Carmen Casello, nuestra alcaldesa de Triana, ha tenido mucho contacto con ella porque está en la Junta de Obras del Puerto, con lo cual es una conocedora perfectamente del río, de sus márgenes, de sus situaciones y de sus posibilidades. ¿En qué se está trabajando ahora mismo desde el Partido Socialista de mejora del río? El río es vida para Triana. Triana siempre ha vivido de cara al río, ¿no? Y hay que seguir potenciando la capacidad que tiene el río, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto importante del paseo fluvial del río, que yo creo que hay que seguir en esa idea, ¿no? Se han mejorado un poco las márgenes, sobre todo la margen de aquí se ha mejorado mucho, el paseo Lago ha ganado, antes estaba levantado con unos adoquines. Además es una plataforma también de ocio, porque la combináis también para los talleres, las presentaciones, actuaciones. Ha quedado también un marco también muy pintoresco de Triana, no sé, con un escenario de fondo que el decorado es el mismo puente, ¿no? Hombre, a mí me gusta mucho ir a pasear. De hecho, yo voy mucho a pasear por el Paseo del Lago, porque a mí me parece que es uno de los lugares más entrañables de Triana, ¿no? Y ha ganado mucho, es verdad. Eso también fue una apuesta del Partido Socialista, la remodelación del Paseo del Lago, porque los más viejos del lugar recordarán que eso era una bolsa de aparcamiento ahí sí, un curso de otro, sí, y gorrillas y eso, no había. Estaba muy mal, entonces fue una apuesta del Partido Socialista. Y los embarcaderos también han puesto. Muy importante los embarcaderos. Y los puestos de los pescadores. Sí. Porque yo me acuerdo de Juan, que fuera presidente del Club de Pesca, sí, que fue un impulsor de que el río tuviera esos puestos que hoy tiene para poder pescar, ¿no? Y bueno, yo creo que se puede hacer un montón de actividades en el río y en los márgenes del río. Y esa es nuestra apuesta. Sí, Joaquín, los franceses y los ingleses con el Támesis y el Sena en un momento determinado dijeron: vamos a dejar de contaminar, vamos a eso. Y ahora mismo hay peces que ven. Los peces nuestros no ven porque está el río tan turbio y con tanta maleza. Aquí hasta hace poco estaba el esturión en los márgenes de Doña Pepita, en los mismos márgenes de Coria, ¿no? Una factoría de Coria, ¿no? Eso es, allí estaba la de los Ibarra, estaba justamente allí, ¿no? Y de caviar. Hay que mejorar un poco la situación del río. Yo siempre le digo a la gente que, bueno, ¿y por qué aquí no se drena el río para que venden los barcos? Mírense, si se drena el río, esto no es un río, esto es un río marítimo, no es un río fluvial, en el sentido de que son de aguas dulces, sino que aquí viene el agua del mar y tiene una salinidad perfecta para que todo el ecosistema que hay alrededor, en los arrozales, los rajales, se mantenga. Si eso se cambia y se extrae mucho más barro del fondo, pues traería más agua del mar y traería agua del mar, más salinidad, y eso traería como consecuencia que no funcionase nada, estropear todo lo que teníamos alrededor. Mucha gente eso no lo entiende, pero eso bien explicado, como me lo explicaron a mí, es muy fácil de entender. Sí, es verdad, llevas razón en lo que dice, pero también hay otros estudios que apuestan por otras alternativas para sobre todo para el tema de los arroceros, ¿no? Y es traer agua, ¿no? Traer agua
una conducción de agua que no sea del Guadalquivir, que no sea del Guadalquivir, y se mantenga la actividad muy importante, claro, de la producción del río, que nadie, yo creo que poca gente se imagina que somos la primera provincia en el cultivo de arroz, ¿no? De productora de arroz. Por encima de Valencia, muchísimo. ¿no? Y Naranja exactamente igual. Y Naranja igual, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, hay que seguir manteniendo esa actividad, sí, y también que el puerto de Sevilla tiene que ser un motor para la economía de Sevilla, y necesita pues posiblemente necesite un dragado para que, aunque ya el calado de los barcos cada vez se va reduciendo porque la tecnología va avanzando y ya no son esos barcos de quilla profunda que necesitaban un calado especial. Sí, la obra viva del barco, que es la que está contando con el agua, está la puerta que es la de arriba, cada vez, es verdad, cada vez son más acombados y cada vez tienen menos profundidad. Sí. Se reduce esto, por lo tanto, hay que combinar las dos cosas, ¿no? Que podamos tener una actividad económica importante y crear puestos de trabajo con esa otra actividad ecológica que hay que mantener, por supuesto, y hay que defender, y hay que trabajar, porque el planeta que tenemos es el que tenemos y hay que cuidarlo, hay que dejarlo a las generaciones venideras, pues un planeta habitable, ¿no? Luego aquí hay una parte bien importante que a mí nos toca en Triana, que es la zona franca. La zona franca es la parte del puerto que se está innovando, se han hecho unas posibilidades para que, si se invierten las empresas, crean puestos de trabajo, tendrán unas condiciones especiales, pero solamente en esas condiciones, no en otras. Aquello no es una zona franca de un puerto franco, es una zona franca, ¿no? Bueno, es muy importante. Yo creo que también ahora con el nombramiento de Alfredo como delegado de esa zona franca se le va a dar, o se le tiene que dar un impulso, desde luego, la zona franca. Y que lo que tú decías, ¿no? Muy bien tú decías, que eso es Triana, es parte del puerto, es parte que a lo mejor no está aquí en Triana, ¿no? Que no está margen. Eso es, pero que es muy importante. La actividad económica que genere la zona franca es muy importante para Sevilla y para la economía sevillana. Por lo tanto, todo lo que se haga en ese sentido, acotándolo, como tú bien decías, ¿vale? Pero que es muy importante bajo nuestro punto de vista, el transporte. Que se dé un impulso importante a la zona franca porque crea puestos de trabajo. El transporte, Joaquín. Mejorar el transporte, se puede mejorar, estamos bien como estamos. Todo es mejorable. O sea, no nos podemos la verdad es que quedar en la parte de autobús se está cubriendo Tusam muy bien, vamos, ¿sabes? Sí, tenemos aquí C3, tenemos C4, tenemos 40. Tenemos una movilidad en Triana aceptable. Yo vengo aquí siempre en autobús porque es lo más cómodo. Sí, me paro aquí delante del hotel y ni hay que aparcar ni nada. Yo camino mucho, pero también utilizo los servicios públicos. Yo creo que cada vez tenemos que utilizar más los servicios públicos, porque otra cosa que hasta ya hablábamos del planeta, de la contaminación, no nos podemos permitir usar el coche privado, abusar de la utilización del coche privado, ¿no? Pues es curioso. Yo a veces que tengo que ir al Aljarafe por cuestiones familiares, cuando vuelvo en el coche veo, yo mismo uso el coche para ir al Aljarafe, es un error, ¿no? Pero ves que vas entrando a Sevilla y la mayoría de los coches, un porcentaje muy alto de los coches, viene el conductor solamente. Pues eso tenemos que remediarlo. No puede ser tener esa aluvión de entrada de contaminantes dentro de la ciudad de Sevilla para una persona sola, ¿no? Eso tenemos hay que darle una solución. El tema del metro, el tema de unos transportes públicos con mayores frecuencias, no lo sé, pero tenemos que arreglarlo. No nos podemos permitir podemos decir ese lujo de venir a trabajar en mi coche con una sola plaza. Pues, querido Joaquín, presidente de la Asociación de Agrupación de Triana del Partido Socialista, primero gracias por ser tan ecuánime, por ser tan didáctico y sobre todo por explicarnos cosas y decir que siempre lo mismo, que el que lo hace bien, sea de donde sea, el que lo hace mal de donde sea, y que todos intentemos mejorar la vida desde nuestras posiciones o de nuestros intereses o desde nuestro conocimiento.
Querido Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y desde luego siempre lo importante es que los políticos tenemos que estar para solucionar los problemas de la gente y nunca para crear problemas. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.